Ya casi, muchachos. Ahorita empezamos. Hola, Paola. Hola, profe. Hola, mija. ¡Profe! Profe. Profesor. ¿Qué tal? ¿Qué tal, muchachos? Hola, profe. Solo fotos. ¿Cómo está? Solo fotos es el Marcos, ¿no? Hola, profe. Cabal. Nada que ver, profe. Profe, ¿cómo está? Sí, profe, ¿qué tal? Espero que se encuentre bien, profe. Hola, profe, ¿hasta cuándo? Miren, pues, en todo lo que le damos acceso a los demás compañeros, pues, tomémonos un minutito para pensar en esta situación. Ya habíamos platicado en la clase de que la mate y la estadística no miente, ¿se acuerdan que ya lo habíamos visto? De que lo que se esperaba es exactamente lo que está pasando. Va para unos meses más, por lo menos aquí en Guatemala. Entonces hay que cuidarse mucho. Cuiden a sus papis, a sus abuelitos, los que tienen abuelitos ahí en la casa. Y de modo, ¿va? Entrémosle porque, ¿y qué otra? No hay otra, tenemos que tratar de cubrir todo lo que podamos, lo mejor. Obviamente no es lo mismo estar en la clase, ¿va? Que estar acá, pero vamos a tratar todos los maestros y yo en lo particular de que vayamos logrando por lo menos lo mínimo, ¿va? Por lo menos lo básico y ustedes han dado la talla. Yo les agradezco mucho a los que me han enviado sus tareas. De hecho, ya varios de ustedes me enviaron las tareas desde ayer. Las mismas, las dos que dejé ayer, ya me las mandaron varios. Entonces, solo les pido por favor de que hagan lo posible por mandarlas lo antes posible para no estarse atrasando y no estar cayendo en la tentación de darse copias ni nada de eso. Hagan el esfuerzo. Yo sé que es difícil, de que se sienten desesperados algunos. Hay algunos que hasta se han comunicado conmigo pues bien desesperados por la carga académica que nunca habían sentido. Créanme que de la misma manera estoy yo. Todos estamos igual. A veces paso trabajando 18 horas de las 24 horas. Son 160 alumnos, 2 o 3 tareas por cada alumno, más todo lo que hay que mandar al colegio y todo, ¿verdad? Y no olviden que yo tengo 4 hijos y que a cada uno de ellos también le mandan el montón de tareas. Entonces, la situación es difícil, es compleja, pero pues, ni modo, hagámosle frente. Primero Dios, todo va a estar mejor. Y ahorita empecemos. Miren, pues, vamos a empezar de una vez. Tenemos el tema que es desviación media. Estamos viendo las medidas estas, las nuevas del capítulo 7, ¿verdad? Estamos en el capítulo 7 del libro, que son las medidas de dispersión. Y vamos a empezar esta semana a ver una que se llama rango, pero esa es más fácil, ¿verdad? Porque solo es dato mayor menos dato menor. De hecho, no voy a hacer ningún ejemplo de ese, porque está muy sencillo. Esas hojas que yo le mandé, esas fotografías que yo le mandé de las páginas del libro, no son únicamente para que usted use los ejercicios para las tareas, sino que la idea es de que también le echen una medio leída ahí para que vaya medio haciendo algo. Pero yo creo que con lo que yo le voy a decir, el día de hoy va a quedar bien claro. Sí, esa es la idea, ¿no? La idea es de que ahorita con este contacto a distancia que estamos teniendo, quede bien claro todo. Entonces vamos a ver el tema de desviación media. Entonces como título voy a poner desviación media. La pregunta es, ¿qué es la desviación media? La desviación media es qué tan juntos o qué tan separados están los datos. ¿Se acuerdan que yo les mencionaba mucho el término homogéneo o heterogéneo en la clase? Homogéneo significa que están muy juntos, que todos son muy parecidos. Y heterogéneo significa que hay mucha dispersión, están muy dispersos. ¿Sí? Hay de todo, un poco. Hay secciones que son muy homogéneas y secciones que son muy heterogéneas. Entonces,
esa es la idea, ¿no? De que tratemos de ver qué tan homogéneo o qué tan heterogéneo es una muestra o una serie de datos. De eso se trata. Y la primera de esas medidas se llama desviación media. Y precisamente sirve para eso, para ver qué tan, mientras más chiquitito sea el número que me dé, significa que va a ser más homogéneo. Y mientras más grande sea el número, significa que es más heterogéneo. Vamos a ver los 3 casos que hay únicamente. Vamos a hacerlo con una serie de datos chiquitita. Después lo hacemos con una tabla de datos simples. Y después la vamos a hacer con una tabla de datos agrupados ya en intervalos. O sea, ya que sería lo más difícil, pues, de esta semana. Que en realidad no es muy difícil, sino que lleva un poquito como de tiempo, digamos, cuando hay que hacer la tabla completa. Pero veamos el primer ejemplo. Vamos a poner el primer ejemplo. Pongan atención. Vamos a poner 5 datos. Vamos a ver. Ejemplo 1. Si tenemos los siguientes datos. 4, 6, 7, 9 y 14. Esos son los datos que me dieron. 4, 6, 7, 9 y 14. Y me están pidiendo que calcule la desviación media. Entonces aquí lo primerito que hay que hacer, lo primerito es calcular la media aritmética. ¿Se acuerdan que la media aritmética nosotros la conocíamos como promedio, verdad? Entonces aquí está súper sencillo calcular el promedio. No sé si alguien ya lo calculó. Calculen el promedio. La media aritmética sería entonces sumar 4 más 6 más 7 más 9 más 14 dividido 5. Esto queda 40 dividido 5. Esto me da 8. O sea que tenemos que la media aritmética es 8. O sea, es el promedio normal que ya conocíamos. Va. Ahora que ya tenemos el promedio, lo que vamos a averiguar es qué tan desviado está cada dato del promedio. ¿Sí? ¿Qué distancia hay entre cada dato y el promedio? De la siguiente manera. A ver, ojo aquí, por favor. Vamos a ver, cada dato, ¿qué tan separado está del promedio? ¿Y cómo se averigua eso en matemática? En matemática, para ver qué tan separado está una cosa de otra, se utiliza una cosa que se llama valor absoluto. El valor absoluto de un número es una distancia. Es la distancia que hay de ese valor al 0. ¿Sí? O sea que el valor absoluto, como es una distancia, no puede ser un número negativo, porque las distancias no son negativas, ¿va? Yo no voy a decir que de aquí a la pared hay menos 2 metros, ¿no? Hay 2 metros. Entonces, el valor absoluto siempre me va a dar positivo. Entonces, veamos. Vamos a comparar cada dato con la media aritmética, o el promedio. Entonces sería 4 menos 8, ¿sí? 4 menos 8, más el segundo dato que es 6, menos 8, más el tercer dato que es 7, menos 8, más el cuarto dato que es 9. Ya me di cuenta de algo, fíjense que no va a caber. Lo voy a hacer más para acá. Veamos. Sería entonces 4 menos 8 más el siguiente dato es 6 menos 8 más el siguiente dato es 7 menos 8 más el siguiente dato es 9 menos 8 más el último dato 14 menos 8. Todo eso dividido el número de datos, que son 5. Entonces, ese es el valor absoluto. Esos dos palitos que ven ahí, como las dos barras que ven hacia los lados, significa valor absoluto. Ajá. Entonces, fíjense, vamos a ir viendo
pedacito por pedacito ahí. 4 menos 8. 4 menos 8 me da un número negativo, me da menos 4. Pero, como está dentro de valor absoluto, aunque me dé menos 4, la distancia que hay de menos 4 a 0 es 4. Entonces me va a dar siempre positivo. Entonces, esta primera parte, aquí me dio 4. Más, en el segundo, 6 menos 8. 6 menos 8 da menos 2. Pero como está en valor absoluto, es 2 positivo. Entonces aquí sería más 2. Más el otro. 7 menos 8. 7 menos 8 es menos 1. Negativo 1. Pero como es valor absoluto, es una distancia, entonces es 1 positivo. Más 1 positivo. En el otro caso, 9 menos 8. 9 menos 8, ahí ya me dio positivo, ¿verdad? 9 menos 8 es 1. Y la distancia que hay de 0 a 1 es 1. 1 más el último, que es 14 menos 8. Ahí creo que da 6. Y todo eso dividido 5. Entonces, como ya tenemos los valores absolutos de cada separación que hay entre cada dato y la media aritmética y el promedio, ahora únicamente me queda hacer esa sumatoria y la división. Y ahí terminado, ¿verdad? Da 2.8. Sí, exacto. 2.8. Sí, gracias. Entonces, vamos a tener entonces que la desviación media es igual a, yo creo que ahí da 14, si no estoy mal, la sumatoria. La 14 dividido 5. Eso quiere decir que la desviación media es 2.8, como me decías. Perfecto. Esa es la desviación media. 2.8. ¿Ok? Y eso es todo. Eso es todo lo que hay que hacer. Eso es todo lo que hay que hacer cuando les dan una serie de datos así. Aquí les di 5 datos, ¿verdad? Pero imagínense que les hayan dado 10 y se hace igual, ¿sí? Yo digo que va a ser más largo el asunto ese, pues, pero la idea es de que ya saben cómo hacerlo cuando les dan una serie de datos chiquitita, así como esta, ¿sí? Espero haya quedado claro esto, está fácil. Ahora vamos a hacerlo lo mismo, pero cuando ya me dan los datos en una tabla, pero con datos simples. Entonces, me voy a pasar para este lado. Ya saben que yo generalmente escribo de derecha a izquierda, ¿verdad? Entonces no es nada extraño para ustedes que hayan empezado así. Entonces, vamos a ver el siguiente ejemplo. Vamos con el otro. Pues. Vamos a ver. Vamos a suponer que nos dan una tabla de la siguiente forma. ¿Se ve ahí? ¿Sí? X... y F. Bueno, tenemos X y F. Entonces tenemos X, 8, 10, 12, 14 y 16. ¿Sí? 8, 10, 12, 14 y 16. Y F, 1, 6, 4, 1, 6, 1, 6, 4, 3, 2. Va. Muy bien. Entonces ya tenemos los datos acá. Ya me dieron mi columna X y me dieron una frecuencia. ¿Qué significa eso? Si esto lo quisiéramos poner, miren, pelen bien los ojos ahí. Si esto lo quisiéramos poner de la misma forma como pusimos los datos en el ejemplo primero, quiere decir que números 8 hay 1. O sea, hay un 8. Hay números 10, hay 6. Haga de cuenta que hay 6 números 10. Hay 4 números 12. Hay 3 números 14. Y hay 2 números 16. O sea, ya juntando ya la lista, ya no me quedaría tan chiquitita como en el ejemplo anterior, ¿verdad? ¿Sí? Aquí solo teníamos 5. Aquí nos quedaría ya un poquito más grande. Pero siguen siendo datos simples. Bueno,
Entonces, ¿qué es lo primero que se hace, jovencitos? Pongan atención. Lo primero que vamos a hacer es calcular la media aritmética. ¿Cómo vamos a calcular la media aritmética? De la misma forma que lo hemos hecho siempre. Vamos a sumar 8 más 10, más 12, más 14, más 16, dividido 5. ¿Sí? Dividido 5. Entonces serían, sumémoslo pues. Para calcular la media aritmética, en este caso serían 8 más 10, más 12, más 14, más 16, dividido 1, 2, 3, 4, 5, dividido 5. Esto me da una media aritmética de, no sé ni cuánto dan, pero ahorita vamos a ver. 12. Da 12 cabales, ¿verdad? 8, Sí, profe, 12. más 12, más 14, más 16. ¿Sí ves? 60 dividido 5. 12. Cabal. Gracias. O sea, ya tengo mi media aritmética. La media aritmética me dio 12. Ok. Perfecto. Ahí está. La voy a anotar para que ya quede ahí marcadita, ¿verdad? Ahora bien, ahora hay que seguir con la tabla, porque ahora estamos en tabla, ¿verdad? Vamos a continuar con la tabla de valores. Vamos a agregar la siguiente columna. Frecuencia acumulada, ¿no? Pues si querés, pero no. Bueno, sería bueno, si querés calcularla, pues, pero mira ahorita lo que voy a hacer. Vas a ver de que básicamente es lo mismo que hicimos en el ejemplo anterior. En el ejemplo anterior, lo que hicimos, no sé si se acuerdan, fue que allá... Profe, es lo de X menos X y el palito arriba. Yeah, exacto. Muy bien. ¿Sí? O sea que lo que hicimos en el ejemplo anterior fue que hallamos la distancia que había entre cada dato y la media aritmética, ¿se acuerdan? Entonces lo mismo que vamos a hacer ahorita, lo mismo. Pero no hay como alguna fórmula o algo así. Ahí vas a ver, vamos despacio, vamos poco a poco. Sí, tranquilo. Vamos. Entonces miren, ahora lo que tocaría es calcular la distancia que hay de cada dato a la media aritmética. La distancia que hay de cada dato a la media aritmética. ¿Sí? Entonces, en nuestro caso, en particular, quedaría de la siguiente manera. En nuestro caso sería 8 menos 12, 10 menos 12. El 12 es la media aritmética, ¿va? La que acabamos de calcular aquí abajo. ¿Sí? 12 menos 12, 14 menos 12 y 16 menos 12. Pero ojo, por favor, no olviden que es valor absoluto, o sea que es el valor absoluto de cada uno. Porque es evidente que algunos me van a dar negativos, ¿verdad? ¿Sí? En este caso me dan negativos los dos primeros. Las dos primeras filas me darían negativas. Entonces, como es evidente que me van a dar negativos, es necesario que yo lo meta entre valor absoluto para garantizar que sea positivo. Con la calculadora, ¿cómo hacerlo? Yo no sé si ustedes saben cómo hacerlo, pero yo, la forma en la que hago es que si yo sé que me va a dar negativo 8 menos 12, si yo pongo 8 menos 12 me da menos 4, pero a mí no me sirve el menos 4. Entonces yo pongo el positivo de una vez, ¿va? O lo hago al revés. En lugar de poner 8 menos 12, pongo 12 menos 8, porque da lo mismo, solo que ahí ya me va a dar positivo. Usted hágalo de tal forma que le dé positivo, porque es la distancia la que está encontrando. Bueno, esa es esta columna. Vamos con la siguiente. La siguiente columna le vamos a llamar D, una letra D de distancia. ¿Sí? A la letra D minúscula de distancia. ¿Sí? Entonces, pues pongámosle letra D, distancia. Pero ya la vamos a poner, obviamente, como es una distancia, tiene que ser una distancia, un número positivo, no voy a poner un número negativo, ¿verdad? Entonces, aquí la distancia en la primera fila es 4. La distancia en la segunda fila es 2. La distancia en la tercera fila es 0. La distancia en la cuarta fila es
2. Y la distancia en la quinta fila es 4. ¿Sí? Observen, esas son las distancias que hay en cada uno de esos. O sea que ahí está fácil, fácil, ¿va? Bueno, ya casi terminamos. Nos falta la última columna. La última columna dice que es: vamos a multiplicar cada frecuencia por la distancia. O sea, vamos a poner acá la frecuencia multiplicado por la distancia. Frecuencia multiplicado por distancia. Entonces aquí multipliquemos. Démosle de una vez. 1 por 4, 4. 6 por 2, 12. 4 por 0, 0. 3 por 2, 6. Y 2 por 4, 8. Y ahí terminamos la tabla. Ya podemos calcular la desviación media. Ahorita la vamos a calcular. Entonces, solamente vamos a calcular los totales. Vamos a poner sumatorias. Calculemos las sumatorias siguientes. Vamos a ver. Vamos a calcular la sumatoria de la última columna. ¿Cuánto me da? 30. ¿Perdón? 30. 30. Va. Aquí da 30. ¿Y la sumatoria de las frecuencias? 16. 16 la sumatoria de frecuencias. Entonces ahí ya podemos calcular la desviación media. Porque entonces mi desviación media sería el 30 que me dio acá, dividido en 16 que es el total de datos. Entonces esto me da una desviación media de 1.88. Y tan, ahí se acabó. Esa es la desviación media. Entonces, tómese su tiempo. Vean los dos casos. En el primer caso eran poquitos datos, ¿verdad? Entonces, pues se hace así a pie, digamos. A pie. Pero en el segundo caso, ya no eran tan poquitos datos, eran 16 datos. Se pudo haber hecho a pie, sí, por supuesto. Tendría que haber puesto usted 8, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 12, 12, 12, 12 y 14, 14. O sea, tenía que poner la cantidad de datos exacta, ¿va? Pero ya cuando pasa de 10, es mejor hacerlo en una tablita. Porque yo creo que sale más fácil así que el de hacerlo de la otra Profe, manera. ¿puedo preguntarle algo? A ver, dime. Es que ayer en la tarea, digamos, yo lo hice como que X dividido el número de datos. Pero, o sea, yo sumé todo y puse el número de datos de lo que me daba. O sea, en este caso, como que puse el 16, ¿me entiende? En la X con el palito arriba. Ah, ya. Como promedio. Ah, ya. No olvides Para que... sacar la X del palito arriba. Sí, ya. La X con el palito arriba es la media aritmética. ¿Sí? Y la media aritmética es el promedio. Entonces, si lo hiciste así y ya me lo mandaste, no tengas pena, me lo vuelves a mandar. Porque ya viste que está, solo me pones ahí, ¿verdad? Yo me equivoqué en la otra y porque ya te imaginas qué locura de calificando una Sí, es que tarea. anoche se lo mandé para ver, pero igual en la otra tabla me cuesta más porque no mucho entendí esa, la verdad. No, pero ahorita viene la otra, tranquila. Gracias, profe. Ya me falta la otra que es la mera, ¿va? Con dos datos agrupados en intervalos. Sí. Pero bueno, entonces ahí estamos, ¿verdad? Ahí estamos con eso. Yo le digo porque voy a quitar estos dos ejemplos, así nos quedamos con el ejemplo, el grande, ¿va? El de la tabla ya en... Ala, solo deme permiso para tomarle foto. Ala, vamos. Profe, solo disculpe una pregunta. Dime, Arriba a la par de la frecuencia, ¿qué es lo que puso? aquí Ajá. es X menos la media aritmética, o sea, X es cada dato. O sea, Ok. cada X es ¿ve? X es 8, Sí. X es 10, X es 12, X es 14. Esas son las X. Y la media aritmética. La media aritmética fue el resultado que sacamos. Sí. Promedio. Ajá. Gracias. Órale. Va.
Entonces, permítanme un segundo, voy a limpiar acá, así hacemos el ejemplo difícil porque nos quedan como 17 minutos de clase. Bueno, echémonos una tabla ahora, que sea una tabla de datos agrupados en intervalos, que es la tercera tarea, ¿verdad? Que les había dejado. Por cierto, de la tercera tarea, únicamente hay que hacer el ejercicio 2 y el 3. ¿Sí? Por favor. Sí, de la página 100 creo que es. Solamente es el 2 y el 3, o sea, son 2 tablas que hay que hacer. ¿Sí? No lo olvide. ¿Qué quería Joshua? No, ya nada, profe, nada más le quería preguntar lo que le había preguntado. Ah, lo de la vez Estaba pasada. arriba. Órale. Sí. Va. Entonces, fumémonos una tabla. Ahorita pues vamos a ver qué tabla es la que vamos a sacar. Vamos a poner una sencillita. Veamos aquí, pues. Aquí obviamente van límites aparentes, ¿verdad? Ahí ya la cosa se pone interesante. Pero vamos a poner una... Vamos a poner aquí 20, 30, 40, 50 y 60. De 20 a 29, de 30 a 39, de 40 a 49, de 50 a 59, de 60 a 69. Y la frecuencia, pues inventémosla por acá. Pongámosle que la frecuencia aquí es 8, aquí va a ser 2, aquí pongámosle 6, aquí 4, y terminemos con una frecuencia de 1. ¿Sí? Vayan copiándola, por favor. Bueno. Solo les presento a mi hijo que vino aquí a saludar. Dando clases, mi hijo. Bueno. Entonces, entonces tenemos la tabla. Nos piden calcular la misma desviación, la desviación media, ¿verdad? O sea que no nos perdamos de vista en ningún momento qué es lo que nos están preguntando. Es la misma desviación media. Bueno, entonces veamos. Por ahí lo primero que se le pasó por la mente es calcular ponerle la de frecuencias acumuladas, ¿verdad? Si quiere, póngala, pero la verdad que para desviación media no la vamos a usar. Desviación media no la vamos a usar. Pero en este caso lo que vamos a hacer primero es calcular la marca de clase. Entonces veamos las marcas de clases. Vamos a ver. La marca de clase. ¿Se acuerdan cómo se calculaba la marca de clase? 20 más 29 dividido 2. 20 más 29 dividido 2. O sea que sería 20 más 29 y todo eso dividido 2. Esto me da 24.5. 24.5. Si usted quiere, calcule las demás filas. 30 más 39 dividido 2, 40 más 49 dividido 2, etc. Pero como yo ya me di cuenta que el intervalo es 10, porque vamos de 10 en 10, ¿ya se dio cuenta? ¿Sí? El intervalo es de 10. Entonces, le voy a sumar 10 nada más ahí. Entonces me quedaría 34.5, 44.5, 54.5 y 64.5. Bueno, ahí vamos. Calculamos la marca de clase. Si usted se acuerda, en ambos ejemplos que vimos anteriormente, en los dos ejemplos que vimos anteriormente, lo primero que hicimos fue calcular la media aritmética, el promedio, ¿no? La X con el palito. Sí, o sea, eso es lo primero que tenemos que hacer, calcular la media aritmética. Y eso es lo que estoy haciendo acá. Si usted se acuerda, cuando vimos la media aritmética, lo que se hacía era que se calculaba la marca de clase y aquí nos tocaría ahora multiplicar F por XY.
F por XY. Entonces ahora calculadora, ¿no? Ni modo. Con la calculadora necesitamos multiplicar ahora F por XY. Para lo que queremos hallar es la media aritmética. No olviden que la media aritmética es la que nos sirve, ¿no? ¿Sí? Esa es la que tenemos que calcular, el promedio. Entonces multipliquemos. 2 por 24.5, 49. 8 por 34.5, 276. 6 por 44.5, 267. 4 por 54.5, 218. Y 1 por 64.5, 64.5. Ahí estamos. Ya con esto podemos hallar la media aritmética. Ustedes se acordarán que para hallar la media aritmética se sumaba esta columna que está acá. ¿Sí? Esta última columna que acabamos de agregar. Se hace la sumatoria. Aquí tendríamos que hacer la sumatoria y dividir esa sumatoria entre el total de datos. O sea, hay que ver cuál es el total de datos también. Entonces tenemos que, datos, tenemos 2 más 8 es 10. 10 más 10 es 20, más 1, 21. Ya tenemos 21 datos. Y la sumatoria de la otra columna hay que hacerla 2 veces, no olviden. Se hace de arriba hacia abajo y luego se hace de abajo hacia arriba. Solamente por aquello de la máquina esa. 49 más 276 más 267 más 218 más 64.5. Da 874.5. 874.5. Si alguien no le dio eso, me avisa. Va. Profe, disculpe, ¿qué dice ahí? Sumarlas todas, ¿verdad? Sí, sumar esas dos columnas. La columna F y la última que acabamos de hacer. Va. Ahora ya podemos hallar la media aritmética. ¿Sí? La media aritmética, se acordará usted que era la sumatoria de esto, que es 874.5, dividido el total de datos, que son 21. ¿Sí? Eso me da una media aritmética. 41.64. 41.64, dice. Ahorita vamos a ver. Hombre de poca fe. 41.64. 41.64. Perfecto. Ya tenemos la media aritmética. Profe, ¿por qué aquí sí lo dividimos sumando el número de datos? Y en la anterior no. Ah, porque, mira, pues, lo que pasa es que esta tabla es una tabla de datos de una distribución por, agrupados en intervalos. Entonces, cuando es así, se hace de este modo. Cuando es del otro, se hace del otro. O sea, ok, gracias, profe. Ahí estamos. Para darle. Ahora ya tenemos ganada más de la mitad de la batalla, ¿va? Porque ya logramos la famosa media aritmética, el promedio. Entonces ahora nos toca hacer lo mismo que hicimos en los ejemplos anteriores. Hallar la distancia que hay entre cada dato y la media aritmética. La distancia que hay entre cada dato y la media aritmética. Solamente quiero que tomen en cuenta algo. Resulta que aquí hay de 20 a 29. Pero entonces, ¿qué dato es el que con qué dato voy a hallar la distancia? Si tengo que hallar distancia, ¿qué dato es el que voy a usar? Porque si aquí dice de 20 a 29, ¿cuál de todos uso? ¿Quién es el representante de 20 de esa fila? ¿Quién creen que es? Marca de clase. Perfecto, la marca de clase. La marca de clase es el número que representa a este intervalo. Entonces, yo lo voy a hacer con la marca de clase. Precisamente eso es lo que voy a hacer. Ahora lo voy a hacer, pero con las marcas de clase. Observen. Ahora es la marca de clase menos la media aritmética. Pero no olvide que es
valor absoluto. Valor absoluto. O sea, siempre tomando el dato como positivo. Entonces ya estamos llegando al final. Ve aquí, pues. Cada marca de clase en la primera fila sería 24.5 menos el promedio que me dio 41.64. Para la segunda fila sería 34.5 menos el promedio que me dio 41.64. La siguiente fila, 44.5 menos el promedio 41.64. La cuarta fila, 54.5 menos el promedio 41.64. Y la última fila, 64.5 menos el promedio 41.64. Ojo ahí porque no olvide que es valor absoluto. Eso significa que algunos me pueden dar negativos. De hecho, la primera fila me va a dar negativa, pero con valor absoluto me da positiva. La segunda también me daría negativa. Hay que ponerlo positivo, etcétera, ¿verdad? O sea, todas van con valor absoluto. Todas van con valor absoluto. Entonces ahora vamos a agregar la penúltima columna, que sería la distancia. La misma letra D que usamos en el ejemplo anterior, o que calculamos en el ejemplo anterior, la misma vamos a usar ahorita, pero la distancia ya sabe que tiene que ser una distancia, es un signo positivo. ¿Sí? Entonces, con la primera fila sería 24.5 menos 41.64, eso me va a dar 17.14. Note que aunque me dio negativo en la calculadora, yo lo estoy colocando allá positivo, porque es una distancia. Por favor, no lo olviden. Vamos con la otra. La otra sería 34.5 menos 41.64. Esto da menos 7.14. No, perdón, positivo, ¿verdad? Sí, menos 7 me da a mí la calculadora, porque se pone positivo. 7.14. Vamos con la otra. La otra sería 44.5 menos 41.64. Esto da 2.86. 2.86. No sé por qué me late que yo ya sé qué número va a salir, pero no les digo. Va, 54.5 menos 41.64. Exacto, 12.86. ¿Ya intuyeron cuál es el que va a seguir? 64.5 menos 41.64. 22. 22, porque como el intervalo era de 10, entonces aquí va a dar 22.86. Perfecto. Entonces ya solamente nos queda la última columna que vamos a hacer ahorita y ya podemos hacer la desviación media. Entonces la última columna es la misma última columna del segundo ejemplo. Vamos a multiplicar cada frecuencia, la vamos a multiplicar por su diferencia. Cada frecuencia por la diferencia. Sí, o sea, ahí tome la cálcula y ojo, porque, o sea, sus ojos tienen que estar puestos en la columna de frecuencia, ¿verdad? O sea, vamos a multiplicar esta, ¿ven? Esta columna. La frecuencia por cada distancia. ¿Sí? Entonces sería 2 por 17.14. 2 por 17.14 a mí me dio 34.28. 34.28. Para la otra sería 8 por 7.14. 8 por 7.14. Esto me da 57.12. 57.12. La siguiente sería 6 por 2.86.
6 por 2.86. Esto da 17.16. La siguiente sería 4 por 12.86. Da 51.44. Y la última es 1 por 22.86, que da 22.86. Y aquí prácticamente ya podemos calcular la desviación media. Ya la tenemos a mano, digamos, ¿verdad? Ya únicamente lo que tenemos que hacer es encontrar mi marcador, que ya lo perdí. Va, permítame. Ahí, para allá. Vamos a ver este. Va. Háganme el favor. Calculen la distancia que hay, la sumatoria de esta última columna. Hay que darle 182.86. 182. ¿Qué? 86. 86. Gracias. 182.86. Entonces, la desviación media sería. 8.71. 8.71. 8.71. Ahorita voy a ver. 8.86 dividido el total de datos, que son 21. 182.86 dividido 21. 8.71, les dio, ¿verdad? 8.71. Y esa es la desviación media. Si se dan cuenta, cuando es una tabla de datos agrupada en intervalos, no es que aumente la dificultad, no es que sea más difícil, sino que en realidad lo que aumenta es que hay que hacer más columnas, ¿verdad? Porque si usted se da cuenta, las columnas que tuvimos que agregar fueron las que usamos para calcular la media aritmética. ¿Sí? Necesitábamos hallar un representante de cada límite aparente. ¿Sí? Porque como yo no podía usar ni el 30 o el 39, tenía que usar un número que fuera representante de ese intervalo, que se llama marca de clase. Por eso es que sacamos las marcas de clase. Entonces, pues ahí estamos, miren chicos, ahí están las 3 tareas. Más o menos el tema que viene para la próxima semana es la continuación de esto mismo. O sea, es importante de que esto lo entiendan porque el tema que viene es desviación estándar o desviación típica. Es muy, muy, muy parecido. Entonces, pues yo espero que con estos 3 ejemplos me hayan entendido. Ahora yo creo que ya los que tenían algunas dudas, ahora ya más o menos están mejor. Pues no sé, estamos bien ahí, ¿verdad? Hola, yo tengo una duda, profe. Diga. Sí, profe, gracias. Decime. Decime, Hola, Xavi. Xavi. Profe, es que se trabó. Sí. Yo toda la vida. Profe, en la primera es la que tengo dudas, donde dice, hay el rango de las series de los... Es que ese tema de rango ni lo toqué. ¿Sabes por qué? Porque es un tema, es demasiado sencillo. Pero es que el rango es únicamente el dato mayor menos el dato menor. Y eso es todo. Solo fíjate cuál es el dato más grandote y cuál es el dato más pequeño. Ya sí. Se la resta. Profe. Por eso es que ni toqué el tema. Profe. Dime. La desviación media me puede quedar 0.0 algo. Sí, por supuesto. O sea que mientras más chiquitito sea el número, les vuelvo a decir, ¿va? Mientras más pequeño sea el número, significa que los datos son más homogéneos, o sea que son más parecidos entre ellos. Y mientras más grandote sea, significa que son más dispersos, o sea, es más heterogéneo. ¿Sí? Entonces, si te dio 0. De hecho, si te diera 0 exactamente, significaría de que es una muestra perfectamente homogénea. O sea, todos son parejos, iguales. ¿Sí? Bueno, gracias, profe. En la vida real sabes tú de que es difícil, ¿vale? Que esto vaya a suceder. Pero siempre por ahí va a andar la cosa, ¿viste? ¿Sí? Gracias. Vaya. Mira, ¿qué te estás comiendo? Profe, Dime. ¿le puedo tomar foto al pizarrón, porfa? De pocas palabras, quítate, me dijiste. Hola, profe Byron.
Hola. No, profe. Una pregunta. Vamos a... cada ¿Eh? curso- Es que se me traba la lengua. A ver. Vamos a estar recibiendo clases así. Una vez por semana. Ah, ok. Ajá, vamos a procurar Y- que y sea el día, vamos a procurar que sea siempre el día martes, ¿oyen? Ok. Y miren, Gracias, no olviden de que hay quiz El viernes. el viernes. Yo les voy a mandar el enlace, por favor. Solo que ahí tienen que estar bien atentos, por favor, porque yo necesito que el tiempo va a ser un poquito más limitado que los demás. Yo solo se había dejado un poco más abierto, casi que para todo el día, ¿se acuerdan? Entonces ahora se lo voy a dejar, pues nos han pedido que sea un poquito más limitado. O sea, tampoco van a tener 15 minutos, ¿va? Pero sí van a tener por lo menos unas 4 horas para hacerlo. Entonces yo necesito que en ese tiempo que lo terminen, porque no quiero que después me digan, profe, ya no me pude meter o algo así, sino que desde el jueves les voy a mandar el enlace para que lo tengan ya presentes. Y por favor, en quizzes, necesito que me pongan su nombre y apellido, por favor. No quiero que aparezcan ahí seudónimos ni nada de eso. Danilo, no sé si estás todavía conectado, Danilo. Te encargo, por favor. Sí, profe, sí, ya creo que ya resolví ese problema con Google. Ah, sí, Creo que ya está. Vale, ahí te agradezco mucho porque ahora ya sé quién sos, va, pero imagínate Sí. a un principio que te aparezca así del aire ese nombre. Es así como que ya sé quién es. Sí, entonces ahí te encargo, por favor. Sí, qué va. Profe, una pregunta. Decime. La tarea del último día es para entregárselas el viernes. Sí, y yo por eso, Sí. miren, yo les quiero pedir un favor a todos y tal vez me ayuden a compartir con sus compañeros. Miren, pues yo sé que son 3 tareas, pero a mí me conviene, si me quieren ayudar un poco, a que mejor me envíen las 3 juntas. ¿Sí? Tarea 1, tarea 2 y tarea 3 de un solo portazo, ¿verdad? Porque si sí es bueno que me manden tarea por tarea, pues está bien, no está mal. El asunto es de que me toca estarme metiendo, calificando. En cambio, si me mandan las 3 de un solo saco las 3 calificaciones. No sé si me entienden. Porque tengo tareas de otros Sí. estados y toda la cosa. Si se puede, ¿va? Si se puede. Ahora, si no, me pueden mandar una y después me mandan 2 juntas, etc. ¿Sí? Lo importante es que yo le tengo que contestar. Muy bien, profe. Yo le tengo que contestar tarea recibida. ¿Sí? Yo la debo contestar. Ok. De lo contrario es porque ni la he visto, man. Y yo Profe. tengo 500 correos ahí. Entonces, Disculpe, profe, una pregunta. Muy bien, profe, gracias. Antes de que termine. Por ejemplo, con eso de las tareas, ¿quiere que, o sea, le parecería también mejor si le mandamos estadística y preu de un solo juntas o No, ahí sí ya cada no. uno? Ahí sí mejor mandame lo de Sí, estadística. uno en cada uno. aparte y lo de Ah, preu, sí. Está bueno. Sí. No olviden que el jueves tenemos clase de preu también. ¿Cuándo? El jueves de 11 a 12. Vamos a tener una clase de preu, pero más que todo para resolver dudas. Oye, más que todo para resolver dudas, porque ya ven de que, ¿qué tema les puedo tocar yo en preu si son todos, ¿no? Desde la preprimaria hasta ahorita? Entonces, el día jueves preparen algunas dudas que tengan de algún problema de la tarea. Entonces, vamos a tratar de ir resolviendo las dudas ahí, aunque sea unos 30, 40 minutos que nos conectemos, ¿no? Para ir sacando dudas, para que no se queden, que no se queden con ellas. ¿Oye? ¿Estamos? Sí, profe. Un gusto Bueno, saludarlos, profe. se me cuida mucho. Igualmente, profe, Igualmente. se cuide. Que tenga buena tarde. Yes, profe. Cuídese, profe. Dios, profe. Órale, profe. Dios.